Hola, hola. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta mesa panel sobre amenazas a la democracia, poder militar, élites antidemocráticas y polarización. Me gustaría, Luis, ¿te parece arrancar vos y después arrancamos con Guatemala, pasamos a Argentina y si llega a Brasil, vamos a Brasil y si no, vamos a los comentarios? Perfecto, me parece bien. Buenísimo. Bueno, tienen 20 minutos cada uno, te escuchamos y después comentarios, preguntas, lo que sea. Ok. Bueno, buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes pudiendo discutir acerca de, pues, estas 4 décadas de retorno a la democracia que ha representado desafíos en la región. Pues el tema que quiero tratar hoy es sobre eh, élites, democracia de baja intensidad y captura del Estado. Eh, y esto porque la captura del Estado hay que entenderla como un fenómeno de reciente aparición que se inserta tras los procesos de transición democrática y particularmente en aquellas democracias que no se pudieron consolidar o cuya calidad pues era frágil, ¿no? Y que algunos autores llaman a este tipo de democracias de baja intensidad, que están caracterizadas por una estructuración de su sistema económico, ¿no? Y una presencia importante de élites por fuera de, ya sea del servicio público de carrera o de la elección democrática, ¿no? Que influye en el devenir de los estados. Y en ese sentido, pues el enfoque del artículo es poder explicar el papel de las élites en la democracia de baja intensidad de Guatemala y particularmente cómo se desarrolla este fenómeno de captura del Estado a partir de 1985, que es el año en el que retorna la democracia al país. Eh, el interés de este estudio surge a partir de la crisis política de 2015, donde una serie de revelación de casos de corrupción pues pone el foco en el profundo deterioro de la institucionalidad del Estado, ¿no? Y se comienza pues a estudiar este fenómeno. ¿Cuál es la relevancia del término captura del Estado? ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, regímenes híbridos u otro concepto que aluda a reflejar eh, la corrupción sistémica, etcétera? Y es porque, y eso es lo que se hace un poco en la discusión teórica, pues, analizar los orígenes históricos no solo de las élites y este concepto de democracia de baja intensidad, sino particularmente captura del Estado, y su relevancia reside en que logra capturar para mí dos atributos fundamentales que explican lo que ha sucedido, por ejemplo, en Guatemala, Perú, Honduras, Colombia también, ¿no? Que es como un conjunto de élites políticas, económicas, militares, logran influir y apropiarse. Estos dos atributos creo que son muy importantes porque permite capturar eh, cómo es el proceso de influencia en la toma de decisiones de estas élites y cómo se apropian de la infraestructura pública del Estado para generar réditos individuales. Y esto es importante porque no solo es ilícito, no solo tiene un carácter de ilegalidad, porque si fuese así, nos bastaría con entender y estudiar a mayor profundidad pues el término de corrupción sistémica o de corrupción estructural o alguna de las escuelas que estudia la corrupción. En este caso, pues estamos hablando de un proceso de apropiación de lo público, ¿verdad? Que trasciende la corrupción y de la influencia gubernamental y que implica entramados públicos privados que transitan constantemente de la legalidad a la ilegalidad y de lo legítimo a lo ilegítimo. Es decir, hay procesos de influencia y de apropiación de lo público que son claramente legales, tanto dentro de la normativa guatemalteca como de forma comparada, pero que son ilegítimas, ¿no? Porque nacen de
intereses que van en detrimento de la voluntad general o del interés social del Estado guatemalteco en este caso, ¿verdad? Y entonces ponerle foco pues a estos procesos que no son ilegales, pero sí ilegítimos, también te ponen una emisión, aun cuando la captura también puede ser ilegítima e ilegal, porque, porque son procesos que están en constante transición, no solo permanecen dentro de un Estado, sino utilizan constantemente otro tipo de mecanismos, ¿verdad? Están en constante transición y no solo se quedan en uno de los cuadrantes. Entonces, para ir estudiando un poco cómo estas élites fueron inmiscuyéndose en el sistema político guatemalteco, particularmente a partir de 1985, se enfoca en cómo se generan esto que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala llamó redes político-económicas ilícitas, dándole el enfoque únicamente a lo ilícito, ¿no? Que son estas redes clientelares de corrupción, de financiamiento sin controles, pero también cómo participan estas élites en el proceso de financiamiento electoral, cómo utilizan una serie de mecanismos como el cabildeo, las puertas giratorias, etcétera, para poder resistirse a ciertas reformas o para influir en el proceso de toma de decisiones políticas y de política pública. Obviamente se hace también pues un breve recorrido histórico de las élites que han sido importantísimas, sobre todo las económicas, en la comprensión y la evolución del Estado guatemalteco, y que muchas élites que se estudian en este paper tienen un claro origen colonial y que además han tenido una participación importante a lo largo de la historia. Entonces, en este apartado en concreto, pues se habla de sus roles en los partidos, ¿verdad? Que tiene dos, como financistas o como miembros, ¿verdad? Cómo participan para la transición a la democracia, ¿no? Que es tanto el retorno a la democracia como la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Cómo persisten algunas prácticas heredadas de la guerra, pero que cambia la lógica de estas élites. Ya no están en una lógica de protección frente al enemigo interno, sino transitan hacia una lógica de control hegemónico del poder. O sea, en un momento dado es de protegerse a un enemigo interno al que hay que perseguir, ya sea que estuviese constituido ilegalmente o al margen de la ley, como el caso de las guerrillas, o que por la sencilla razón de oponerse al sistema de valores y al sistema político de la época, pues eran considerados enemigos del Estado y se les perseguía, se les desaparecía forzada e ilegalmente, ¿verdad? Y como esto, con la transición a la democracia, pues pasa más bien a una lógica de ya no nos protegemos frente al enemigo interno, sino más bien buscamos el control hegemónico de la infraestructura pública. Obviamente, algunas semillas de esto vienen en algunas lógicas, por ejemplo, de las élites militares controlando las fronteras, pero también de las élites económicas que tenían prácticamente el monopolio de conglomerados importantes del mercado nacional, ¿verdad? Entonces aquí también se habla pues también de cómo participan en la constitución de partidos franquicia, que están básicamente enfocados en el clientelismo político, y cómo se genera así una serie de centralizaciones en la toma de poder y en un enfoque excesivamente electoral donde importa ganar más que el programa político, ¿verdad? Pues bueno, cuando ya entramos a entender la naturaleza y el modus operandi de las élites nacionales, que se entienden de forma amplia en este primer momento, después se clasifican en tradicionales y emergentes, pero las nacionales se entienden como las económicas, las políticas, las del crimen organizado y las de las militares. También las provenientes de los cargos públicos entendidos como aquellos que son de designación política por el gobierno de turno y aquellos que fueron elegidos democráticamente. No, aquí no se incluye pues el cargo público entendido como aquel del servicio civil, del servicio público que ha hecho carrera a lo largo del tiempo en la administración pública. Esa concepción se excluye en el término cargo público, ¿no? Bueno, aquí pues hablamos un poco de las élites tradicionales, como son estas raíces que les decía que vienen desde el siglo XVI, que se amplían en el siglo XX con procesos de modernización económica, ¿verdad? Justamente a la mitad del siglo XX, ¿no?
cuáles son los factores de unidad de las élites, como el matrimonio, los negocios, la proximidad geográfica, el factor socio-racial y otro tipo de asociaciones intelectuales, ¿no? También se habla que básicamente su arraigo, su lógica de cohesión está basado pues en la pureza de la sangre, ¿verdad? Y en el uso de matrimonios para acumular riqueza y mantener la diferenciación social, que es un esquema, esto es particularmente de las élites tradicionales, pero que posteriormente la adoptan las élites emergentes, no tanto en un sentido de pureza de sangre, sino la forma para mantener el circuito de los negocios, ¿verdad? Ya es una lógica más de casamientos por conveniencia, que sí tenía que sí tenía este rasgo, sí era compartido con las élites emergentes, porque había pues esto de los matrimonios por conveniencia, pero todavía había un sentido de la procedencia, ¿no? Esto de la pureza de la sangre que era predominante. Pues también aquí analizamos la composición de liderazgo de las élites tradicionales, porque ya diferenciamos las élites tradicionales, son las élites económicas de origen colonial y las élites económicas que ingresan a las élites tradicionales a mitad del siglo XX, ¿no? A la mitad del siglo XX. El liderazgo, pues aquí analizamos que el liderazgo de estas élites tradicionales se puede ver en el G8, que son las 8 familias corporativas principales del país, en el CACIF, que es, digamos, la cúpula política, y cómo pues estos influyen políticamente y a nivel económico, ¿no? También hablamos de que, aunque no es común, sí hay participación política por parte de integrantes de estas familias tradicionales, pero sobre todo esto de la participación política es un rasgo distintivo de las élites emergentes, que van a estar, después lo vamos a ver con mayor detalle, integradas pues, por todos estas familias provenientes de cargos públicos, del crimen organizado, de los militares, ¿verdad? Que se hace muy fuerte, sobre todo durante el conflicto armado interno, aun cuando emergen en el escenario político a partir de la reforma liberal de 1871. Creo que el ejemplo más importante pues, de élites tradicionales, pero en este sentido, jugando un rol bisagra que conecta intereses de las élites tradicionales con las élites emergentes, es Álvaro Arzurigoyen, que es el político, uno de los políticos más exitosos desde el retorno a la democracia, que fue presidente y fue alcalde en reiteradas ocasiones de la ciudad más importante del país, y su presidencia justamente estuvo vinculada con las privatizaciones y lo que después se pudo conocer como las semillas de algunos casos grandes de corrupción. Algunas de las familias tradicionales que activan en política, pues son los Castillo, los Sinibaldi, los Beltranena, los Valladares y nuevamente los Arzú. Y con su influencia está enfocada sobre todo a través de la participación política. Y esto creo que es muy interesante de hacerlo notar porque las familias tradicionales que más participan en política son aquellas que habían venido en decadencia respecto a su capacidad corporativa y su habilidad haciendo negocios, ¿no? Entonces, se anclan a la infraestructura pública, a los cargos públicos como una especie de mecanismo de supervivencia para poder mantener no solo el estatus, pero lo aprovechan de forma muy estratégica porque lo que en un primer momento servía como manutención del estatus, sirvió como un puente de articulación para los momentos críticos que fue atravesando el país. Esto es importante porque después del retorno de la democracia hay un distanciamiento entre las élites tradicionales y las emergentes, que habían estado unidas justamente para derrotar al enemigo interno en común y que a partir de 1985 pues se separan, incluso se ven con preocupación, sobre todo las élites tradicionales sobre las emergentes, y les intentan pues generar una serie de mecanismos, intentan neutralizarlos con una serie de mecanismos, inclusive en un primer momento la llegada de la CICIG al país, que es una comisión, como les dije, Naciones Unidas, que ayuda a ubicar y desarticular tramas de corrupción, llega al país precisamente porque las familias tradicionales la veían como un mecanismo para derrotar a su competencia directa.
Después la CICIG, pues, nunca obra de esa manera, sino al contrario, toma autonomía, genera una serie de incentivos y de políticas de investigación que coadyuvan para descubrir y desarticular estas grandes redes de corrupción que después, con el devenir de los años, hay una reestructuración de poder que finalmente saca a la CICIG de Guatemala y como que reinstauran el sistema de corrupción y hay de nuevo una alianza una alianza circunstancial de nuevo entre las élites tradicionales y las emergentes, precisamente porque no les sirvió a los intereses de las tradicionales, pero efectivamente tampoco les servía a las emergentes, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver un mapeo general de las élites tradicionales, donde vemos a los grupos principales que después son parte fundamental del grupo G8, ¿no? Por ejemplo, los Bosch Gutiérrez, los Castillo, ¿verdad? Que son familias muy importantes hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿A qué actividades económicas se dedican generalmente las élites tradicionales? Pues son dueños de megaproyectos de infraestructura, no de una carretera en un municipio determinado, sino digamos de los grandes proyectos de infraestructura nacional, hidroeléctricas, usufructuarias, puertos y aeropuertos, ¿no? Productores y exportadores de palma africana, minería, maquila textil, que están vinculados también con transnacionales y capitales importantes. Un ejemplo pues muy famoso es el de las vinculaciones con el grupo del presidente de Real Madrid, ¿no? Florentino Pérez, pero también son dueños de industrias y agroindustrias, de grandes corporaciones de bebidas y alimentos, dueños de medio de comunicación, de banca, ¿verdad? Y de grupos azucareros que controlan el mercado general. Aquí pueden ver un poco de lo que les decía de lo del el liderazgo de las élites tradicionales. El G8 son estas familias, ¿no? Aquí está también y a qué conglomerados pertenecen, ¿verdad? Los Bosch a los inmobiliaria financiera de los Gutiérrez Bosch, los Torreviarte al Banco Industrial, Montano y Dougherty a Cementos Progreso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y en el caso del CACIF, pues aglutina una serie de cámaras, ¿verdad? La Cámara de Industria, esto es un sentido más amplio del sector privado organizado, y aunque aquí participan élites emergentes, digamos que en la cúpula política siempre hay gente muy cercana o que le responde predominantemente a los grupos tradicionales, ¿verdad? Pero aquí, digamos, a través de las cámaras, sí, evidentemente hay una participación cada vez más importante de las élites emergentes. ¿Cómo se caracterizan las élites emergentes? Pues precisamente por ser transversales. Las élites tradicionales, si bien tienen algunas vinculaciones concretas con la política, se dedican predominantemente a lo económico, al mercado nacional. Pero las élites emergentes sí se inmiscuyen en otros ámbitos de la vida nacional, ¿verdad? Me voy a adelantar un poco para que lo puedan ver, que aquí está la transversalidad, ¿no? Pueden ir pasando del ejército a cargos públicos, después pueden ser contratistas del Estado o comenzar siendo contratistas del Estado, después irse al control de la obra pública, cometer delitos de corrupción, meterse al ámbito empresarial y crear grupos importantes. Por ejemplo, un caso paradigmático es el del que fue ministro de Comunicaciones durante la época de privatización, precisamente de las telecomunicaciones, y se convierte a través de Tigo en uno de los magnates de la telefonía nacional, pero que en realidad él no era un empresario que tuviese un largo potencial económico, una trayectoria en el mercado nacional, sino más bien utiliza su cargo público para privatizar y como tenía una brecha en la brecha del conocimiento tenía información privilegiada, utiliza esa información privilegiada para invertir y después se convierte en uno de los grupos principales y que de hecho hace 4 años se le consideraba, según algunos estudios, como el grupo, la familia más millonaria del país, el grupo económico más importante del país, ¿verdad? En cuanto a capital nacional. Entonces, digamos, ahí se ve Perdón, Luis, te quedarían 5 minutos. sí, ahí se ve perfectamente cómo pasa de esto, del cargo público a la inversión empresarial. Pero no solo hay un comportamiento transversal, sino también
hay una fuerte cohesión interna, ¿verdad? Y esto es un poco emulado, no tienen una cohesión interna, perdón, y que esa es una diferencia con las élites tradicionales. Ellos dependen altamente de los cargos públicos, las élites tradicionales, ¿no? Y cada vez más tienen relaciones con organizaciones criminales. En cuanto a las tradicionales, hasta el momento no, aunque esto ha ido cambiando en los últimos años. Aquí pueden ver un poco, para ir cerrando, ¿no? Cómo alguna de las familias, voy a dar el ejemplo eh, de los, de los Valdizón, ¿no? Cómo ellos comienzan realmente en los cargos públicos y van transicionando hacia el narcotráfico. Otro ejemplo también muy interesante, donde se puede ver dónde comienzan y dónde acaban, es la familia Martínez Loaiza, ¿no? Que ellos comienzan en el ejército y se van, perdón, comienzan en los cargos públicos y van transicionando hacia el contrabando, hacia el ejército, hacia el narcotráfico y los cargos y el sector servicios, ¿no? De la economía. Entonces, aquí la X representa dónde inician y hacia dónde van generando sus transiciones cada una de estas familias que fueron mapeadas. En el caso de Ríos Montt, pues del ejército, después se va hacia otro tipo de cargos públicos. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones? Pues que las élites tradicionales mantienen un fuerte vínculo con el Estado, desarrollando sobre todo cabildeos influyentes, ¿no? También de que, y que creo que esto es muy interesante, ¿no? Que hay una lógica patrimonialista y gamonalista del poder por parte de las élites tradicionales. En cuanto a las élites en general, usan el financiamiento electoral como una forma de generar compromiso con los representantes políticos, ¿no? Y su disputa, porque han tenido una fuerte disputa hasta que se unieron para sacar a la CICIG y en cierta forma socavar algunos principios democráticos, han ido restringiendo la representación política, la toma de decisiones sin legitimidad electoral y han estado operando en zonas grises de cabildeo y puertas giratorias. Con esas zonas grises me refiero pues a esa transición constante entre ilegalidad, legalidad, legitimidad e ilegitimidad, ¿verdad? Bueno, eso espero haber podido darles un panorama lo más amplio posible y en otra ocasión pues también podemos eh, concretar y desarrollar de forma más específica los alcances y la forma de comportamiento de cada una de estas élites, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, ahora si les parece bien. Ya tenemos nuestra conexión desde Portugal, ¿no? ¿O se fue? Ah, Andresa, estás ahí, perfecto. No, vamos primero, vamos a pasar con un minuto acá, con Gerardo Tripolone, ¿te parece, Gerardo? Buenísimo, vamos a escuchar a Gerardo Tripolone de la Universidad Nacional de San Juan y del CONICET. Y después pasamos a Andrés Acosta. Sí, 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 obvio. Y te paso el micrófono. Bueno, muchas gracias. Como habíamos estado hablando antes, este trabajo que lo titulé El Defensor de la Constitución en la Transición Democrática Argentina forma parte de mi trabajo en CONICET sobre los poderes militares del Estado desde el derecho constitucional y los poderes constitucionales de defensa nacional, etc. Yo preparé el texto, que es el que envié, pero preparé otro para leer y ajustarme mucho más corto, o sea, no voy a leer todo el trabajo, eso sin duda, pero creo que se ajusta bastante a lo que quiero decir y me permite no irme por las ramas. Así que lo voy a leer y ocupo menos de 20 minutos por las dudas, digo, así que no hay problema, bastante menos. Bien, bueno, el problema de la defensa de la Constitución es uno de los debates más importantes y arduos de la teoría constitucional y política. El objetivo de este trabajo es analizar dos momentos fundamentales de la transición democrática argentina, donde se puso en juego con particular énfasis la vigencia de la Constitución. Los levantamientos militares de la Pascua de 1987 y de diciembre de 1990.
Cuando se piensa en la defensa de la Constitución, en la actualidad, usualmente se relaciona con dos técnicas jurídicas fundamentales: el control de constitucionalidad y la existencia de un proceso de reforma especial para los textos de la Constitución. Esta es la visión de, por ejemplo, el importante libro La defensa de la Constitución de Santiago Roura para el caso español. Sin embargo, en un país como España, donde el alzamiento de 1936 acabó con la República y con posterioridad al franquismo, se vivieron eventos como el golpe del 23 de febrero de 1981 o el proceso soberanista en Cataluña, me parece imposible analizar la defensa de la Constitución desde un punto de vista exclusivamente técnico-normativo. Algo similar puede decirse desde Argentina y me atrevo a decir en general desde la teoría constitucional en cualquier país occidental. La defensa de la Constitución debe entenderse en contextos de excepción, donde el propio orden constitucional está en peligro y no en momentos de normalidad, donde los tribunales constitucionales o de justicia pueden declarar inconstitucional alguna norma sin que de ninguna manera esté amenazado el orden político y constitucional. Como sostiene Carl Schmitt, la pregunta por el defensor de la Constitución es realmente importante cuando el orden republicano parece desintegrarse. Desde este punto de vista, Jorge Doty analiza la autodefensa de la Constitución argentina y establece una graduación en la tipología de la emergencia. La más grave es la que habilita el derecho cívico de resistencia. Según el artículo 36 de nuestra Constitución, este derecho de resistencia se activa cuando el propio orden que lo legitima ha sido suplantado por sus enemigos e instaurado uno de facto. Como sostiene Doty, quien ejerce este derecho de resistencia se enfrenta en nombre de un Estado que ya no puede protegerlo a un poder que tiene la fuerza para ejercer las atribuciones del Estado. En estas condiciones, afirma el filósofo argentino, quienes reivindican el derecho de resistencia reivindican una noción claramente revolucionaria. Es, en definitiva, el retorno a la decisión fundamental de la Constitución. Esas son palabras de Doty. Es decir, agrego yo, al poder constituyente originario del pueblo. Antes de la reforma de 1994, que incluyó el artículo 36, el derecho de resistencia fue discutido en los primeros años de la transición. El Congreso Nacional debatió su inclusión en la Ley de Defensa de la Democracia entre 1983 y 1984. Sin embargo, lo rechazó. No sucedió lo mismo en las constituciones provinciales, como la de San Juan y Jujuy de 1986, que lo receptaron explícitamente. En San Juan se consagró el derecho que le asiste a cada habitante para armarse en defensa de esta Constitución. Redacción que enlaza el derecho de resistencia con el artículo 21 de la Constitución Nacional. Como traté en otro trabajo, y estábamos hablando antes, en el siglo XIX argentino, el deber de armarse en defensa de la patria y la Constitución, que establece el artículo 21, no se limitaba solo a la lucha contra un enemigo exterior en una guerra convencional. Constitucionalmente, ese deber también se relacionaba con el levantamiento en armas de la ciudadanía contra el Estado, tal como ha sido puesto de resalto por las investigaciones históricas. Por supuesto, para el Estado, esos mismos hechos, constituían delito de sedición según el artículo 22 de la Constitución Nacional, cláusula que condena cualquier movimiento armado que se atribuya a los derechos del pueblo y peticione en nombre de éste. El artículo 22 es el intento de equilibrar el poder armado legitimado en el artículo 21, al menos según mi lectura. En cualquier caso, lo importante es notar que los grupos armados luchaban por la Constitución en contra del Estado, o al menos contra algunas de las instituciones del Estado. El pueblo ejercía su titularidad sobre el poder constituyente contra las autoridades del Estado. Esta idea se perdió, según mi hipótesis, a partir del golpe militar de 1930. A pesar de que ciertos sectores del radicalismo, no todo el partido,
mantuvo la concepción republicana de la defensa armada de la Constitución, desde ese momento, en los sucesivos golpes militares, se legitimó la idea de un poder comisarial de las Fuerzas Armadas para defender el orden constitucional. Aunque también hubo un discurso que podríamos asociar a la noción schmittiana de dictadura soberana, incluso la última dictadura militar adoptó el lenguaje de dictadura comisarial. Esto es, de un régimen de excepción que suspende el orden para restaurarlo. El discurso de la defensa de la Constitución había sido monopolizado por los agentes civiles y militares que en gobiernos de facto y constitucionales pensaban que las Fuerzas Armadas, y en especial el Ejército, era la institución que tenía como misión ser guardiana de la Constitución. Las Fuerzas Armadas se presentaban como defensoras del orden en la guerra, entre comillas, contra los enemigos internos e internacionales del país. A este discurso le denomino defensa militar de la Constitución para distinguirla de la defensa ciudadana propia de la tradición republicana de la Constitución. La transición democrática ofreció una oportunidad para, al menos por un momento breve, reactualizar y resignificar la defensa ciudadana de la Constitución, ya no armada, pero sí del pueblo movilizado. El momento fundacional en relación a la defensa ciudadana de la Constitución fue la Pascua de 1987, frente al primer levantamiento cara pintada. Como se sabe, el levantamiento sucedió en el contexto de la aplicación de la ley de punto final. La norma, lejos de apaciguar a los militares, atizó el conflicto por el juzgamiento de delitos durante la dictadura. La negativa del coronel Barreiro a asistir a la declaración indagatoria lo terminó de encender. Los sublevados reclamaban la suspensión de los juicios civiles a los militares y una solución política a lo que ellos llamaban guerra contra la subversión. Según Rosana Guber, la estrategia del gobierno fue triple: movilización popular, apoyo político del resto de los partidos e instrucción a los generales para, llegado el caso, reprimir a los rebeldes. El gobierno fue explícito en convocar a la movilización ciudadana para defender nuestra democracia. Esto, dice Guber, le dio su primera identidad al conflicto, la noción de que la democracia estaba amenazada y que era necesario llamar al pueblo en su defensa. La comparación con lo sucedido el 23 de febrero del 81 en España resulta aleccionadora. El golpe militar del 23F, entre otras acciones, tomó por asalto el Parlamento español, lo que supuso el secuestro de las autoridades de gobierno con su presidente incluido. La ciudadanía no se movilizó. Independientemente de si la resolución del conflicto se debió a la actuación del rey como guardián de la Constitución o no, lo cual es una discusión, lo cierto es que la ciudadanía no lo fue. Los españoles se quedaron expectantes hasta ver de qué lado caía la moneda. Al contrario, en la Pascua de 1987, el gobierno instó a la movilización popular como estrategia de defensa de la democracia. Esto también buscaba contrarrestar el argumento de los sublevados, quienes afirmaron no estar haciendo un golpe de Estado, sino reclamando contra las autoridades civiles por los juicios por crímenes durante la dictadura y contra el generalato que los había abandonado tanto en la Guerra de Malvinas como durante los procesos judiciales. Este era el argumento de los carapintados. Sin embargo, para el imaginario social del momento, los argumentos de sus líderes no impedían ver en los levantamientos verdaderos golpes de Estado. Por tanto, el gobierno y quienes lo apoyaron consolidaron la idea de que había que defender la democracia y la Constitución. Ante una multitud reunida frente a la Casa Rosada, el presidente Alfonsín anunció que iría personalmente al encuentro de los sublevados. Esta acción contenía riesgos, ya que existía un temor fundado de que el presidente quedara prisionero de los carapintadas. Ahora bien, tan fundamental era para el gobierno la movilización popular que Alfonsín estableció una especie de comando táctico, encabezado por un dirigente radical y uno justicialista,
que movilizaría a la gente a Campo de Mayo ante la necesidad de rescatar al presidente. Más allá de lo que implica en términos de posicionamiento político que grupos civiles estén a cargo de la defensa de la autoridad constitucional, es cierto que una parte importante de las Fuerzas Armadas se mostraba reacia a cumplir las órdenes de represión, en especial de quienes habían participado en combate durante la Guerra de Malvinas, como era Aldo Rico y otros mandos medios. En cualquier caso, el gesto de poner el cuerpo públicamente recompuso la concepción de la defensa ciudadana de la Constitución que había sido sustraída, sustracción legitimada por parte de la sociedad, por las Fuerzas Armadas de 1930. Fue la presencia pública de la ciudadanía y la labor de las autoridades civiles quienes procesaron el conflicto en contra de los rebeldes presentados como agentes de un golpe de Estado que liquidaría las libertades recientemente recompuestas. Días después del levantamiento, el diario Clarín publicó una carta al lector de Carlos Cosio en la que expresaba, en palabras muy sucintas, la idea de defensa ciudadana de la Constitución. El filósofo del derecho expresaba que la manifestación multitudinaria del pueblo en la calle constituía la única arma para la eventualidad de otra confrontación. El pueblo en la calle manifestó explícitamente el desacuerdo con el levantamiento militar, dice Cosio. Esto es lo contrario al consenso tácito en el que se basa el poder constituyente, que a su vez funda los poderes constituidos. Lo que sucedió en la Pascua del 87 fue que el pueblo rompió el consenso tácito manifestándose en contra del golpe militar, lo que contrastaba con otras oportunidades en las que el pueblo, dice Cosio, se quedó en su casa, o como en España. En la vereda política opuesta a Carlos Cosio, Manfred Schönfeld, en el diario La Prensa, criticó a Alfonsín por haber tomado un camino incorrecto para capear la crisis. El autor describe este camino como agorárquico y oclocrático e implica hacer valer la gravitación de la calle y la plaza pública vociferante, son palabras de Schönfeld, apelar a aquello a lo que los demagogos califican vaga y deshilachadamente de pueblo. Schönfeld critica que se haya apelado a la multitud en la plaza pública para la resolución del conflicto. Es decir, aunque no está de acuerdo, reconoce que eso fue lo que sucedió. Tanto en la memoria de quienes apoyaron el camino tomado por Alfonsín como quienes lo criticaron, la ciudadanía había sido la protagonista principal de la defensa de la Constitución. La concepción republicana había retornado. La recomposición del lazo entre ciudadanía y defensa de la Constitución no duraría mucho. En los levantamientos posteriores, durante la administración de Alfonsín, el gobierno negoció con los rebeldes. En el de 1990, la defensa de la Constitución volvió a estar en manos del ejército. Se restituyó la autonomía de las Fuerzas Armadas para garantizar, esta vez, la subordinación del poder militar al civil. El levantamiento de diciembre de 1990 no fue desarticulado por la presencia ciudadana en la calle, ni por sus representantes políticos, sino por otro sector del ejército. El teniente general Martín Balsa, protagonista principal en la represión del levantamiento, sostiene en sus memorias que en aquel momento remarcó ante las autoridades civiles que asumiría la responsabilidad de los hechos, y esto es lo fundamental, ya que el problema era nuestro, dice Balsa, y lo resolveríamos antes de que oscureciera. En el relato de Balsa, el ejército se presenta como un poder aparte, no subordinado al presidente. De hecho, Balsa sostiene que tuvo un solo contacto con el ministro de Defensa, Humberto Romero, y no menciona al presidente Menem durante su narración. El autor va mucho más allá, hasta sostener que, cito a Balsa, no fue Menem quien logró la subordinación de los militares al poder civil, sino que fue el mismo ejército quien lo logró. Ahí está, ahí la cita. La represión por el ejército fue exitosa, aunque el saldo del levantamiento fue de 13 muertos.
el propio ejército había capeado la crisis y volvía a mostrarse como defensor de la Constitución frente al ataque de otra facción de esa misma institución. La ciudadanía había sido espectadora de los hechos. La defensa ciudadana de la Constitución durante la Pascua de 1987 se enmarca en una concepción republicana que hunde sus raíces en la movilización ciudadana, incluso armada, para defender el orden. El artículo 21, que proviene de la Constitución histórica, el actual artículo 36 y las cláusulas de las constituciones provinciales al respecto, indican esta filiación con el derecho de resistencia ante atentados al orden constitucional, incluso aquellos perpetrados por autoridades estatales. Al contrario, la defensa militar de la Constitución en el levantamiento de diciembre de 1990 parece corresponderse con la tradición iniciada en 1930, según la cual es el ejército el garante del orden, el funcionamiento de las instituciones y la supremacía de la Constitución. La paradoja radica en que, a pesar de ser la defensa ciudadana de la Constitución la que se corresponde mejor con una concepción republicana, no fue la Pascua del 87 la que consolidó el control civil sobre las Fuerzas Armadas. No fue la presencia de las multitudes en la plaza y frente a los cuarteles, ni la acción del presidente elegido popularmente lo que logró someter el poder militar al civil. Fue la acción del propio ejército lo que logró este objetivo tan ansiado en la transición. Por supuesto, son múltiples los factores para que la subordinación militar al poder civil se haya dado luego del levantamiento de 1990 y no antes. La muerte de militares y civiles fue sin duda un factor decisivo para que fracase y además para que se consolide una imagen negativa de cualquier acción semejante. Sin embargo, el punto es apreciar que la lógica de la subordinación, según vimos en el relato de Balsa, fue la de una facción militar obligando a otra a someterse a la Constitución. Lo que la multitud en la plaza o el presidente en el balcón de la Casa Rosada y en las negociaciones en Campo de Mayo no pudieron hacer, lo hicieron los miembros del ejército. Este viraje hacia la defensa militar de la Constitución no se dio de un momento a otro. Los levantamientos de Monte Caseros y Villa Martelli también se desarticularon por medio de negociaciones y represión militar, aunque menos intensa que en 1990. La ciudadanía y el propio gobierno estuvieron ausentes. Ahora bien, Rosana Guber señala que es en el propio discurso de Alfonsín en la Pascua del 87 donde comenzó este camino. Al asignarle en su famoso discurso de ese domingo a los sublevados el rol de héroe de Malvinas, Alfonsín optó por su perdón y buscó integrarlos a la comunidad democrática. Es, para Guber, un gesto paternal de recomposición familiar. A la par, Alfonsín rompió con su propia narrativa que oponía autoritarismo militar con democracia. Al romper con ese consenso, se separó de los organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, quienes abandonaron la plaza. Ahora bien, con este discurso no concluyó el conflicto. La Pascua de 1987 quedó asociada a la Ley de Obediencia Debida sancionada en junio de ese mismo año. Aunque tanto Alfonsín como altos mandos de su gobierno han negado que una cosa sea consecuencia de la otra, o sea, la ley consecuencia del levantamiento o la negociación, este momento de defensa popular de la Constitución está unido en el imaginario colectivo a una virtual amnistía por los crímenes durante la última dictadura militar. Aunque el presidente fue aclamado por la multitud, según Edgardo Manero, fue ese el momento en que su capital político se licuó. Para Guber, Alfonsín desactivó la movilización popular con la apelación a los héroes de Malvinas. Cito a Rosana Guber: a diferencia de las democracias multitudinarias que lo precedieron, su saludo pascual comunicaba que la nación se la defendía desde la milicia y no en las calles. Fin de la cita. Si se tiene en cuenta la discusión sobre los artículos 21 y 22 de la Constitución,
Se puede leer esto como una recomposición del poder del Estado ante la reemergencia del poder popular que supuso la movilización, espontánea, pero también acicateada por el gobierno. Como si el propio gobierno tuviera que frenar la movilización que en parte había iniciado. Frente al resurgir del poder constituyente originario expresado en la multitud defendiendo la Constitución, había que volver a implantar el poder del Estado, desactivar el artículo 21 de la Constitución y aplicar el 22. Recordar, como dice el artículo 22, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Si a esta variable le sumamos el cambio de actitud frente a los sucesivos levantamientos, donde no se convocó a la población y se negoció directamente, es posible apreciar que a partir de ese momento el camino estaba allanado para que las Fuerzas Armadas vuelvan a ser las defensoras de la Constitución en 1990. Esta vista sobre la defensa de la Constitución en la transición permite apreciar que la pregunta sobre quién es el guardián de la Constitución parece estar siempre abierta. Del pueblo en armas al Estado, de la ciudadanía en la plaza pública al ejército. El guardián de la Constitución se acerca y se aleja de la concepción republicana de la defensa ciudadana de la Constitución según los momentos de la historia. ¿Quién ocupará su lugar en el futuro? Es también una pregunta abierta. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, vamos a pasar ahora a la última ponencia de esta mesa. Andresa, no sé si estás ahí y me escuchas. Sí. Perfecto, Y aquí bueno, estoy. muchísimas gracias. Entonces vamos a escuchar la ponencia de Pedro Moreira da Fonseca y Andresa Liegi Vieira Costa de la Universidad de Lisboa. Bueno, Andresa, te escuchamos. I'm going to present in English, if that's okay. No hay problema, puedes presentar en inglés. Can you see my presentation? Not yet. Ahora sí. Great. Ahí. Sí, sí, sí. So I'm Andresa. I'm a PhD candidate in political science at the University of Lisbon. Pedro could not be here today, but he's my supervisor. And I'm going to talk a little bit about the polarization in Brazil with a focus on the last Brazilian elections. So to think about polarization in democracies, we understand that the polarization is traditionally approached in terms of ideology and positions regarding the political spectrum, but there is a growing literature about the effect of polarization and these references and feelings between in and out groups, and that people and political actors perceive and explain politics and society in terms of us versus them, which influences the public conflict. There's also an important issue regarding this. There's the refusal to recognize the adversaries as participants that are legitimate in the political arena and treat them as enemies, and especially describing each other as threats to democracy, which is going to be very core to what we are looking here. And we understand then that extreme political polarization is linked to several consequences in democracies. But for this work, we are focusing mostly on the issue of the public rhetoric on political discourse and how this can intensify the existent social divisions by using polarizing rhetoric. So here we wanted to understand how the polarization was used in the most relevant presidential campaigns in the last year's election, so Bolsonaro and Lula. Just to think a little bit about how polarization interacts with the use of social media, we have to take into account that this growing use of social media changes how people access and consume information, since before it was mostly
from a monopoly from the legacy media. So social media appears as another tool, not only for communication, but also for participation and involvement of citizens. And in terms of politics, social media is primarily intended to be used to mobilize individuals and groups. And especially it has changed the way the information is both created and disseminated, since all citizens, political organizations, political figures now have this space to communicate directly to others, doesn't depending on traditional media or other channels. In relation to social media, it's important to understand that the architecture and the affordances of social media also allow for a reinforcement of the process of selective exposure to information, and this also helps with reinforcing polarization, especially because within social media, people are not exposed to conflicting ideas for most of the time. So we have that polarized groups in social media usually do not know or do not understand the same things about events in the world. So I'm just gonna briefly address the Brazilian case because I think everybody knows about it. So pretty much after Bolsonaro went to power in 2019, there was a constant process during his government to undermine the institutions, undermine the electoral processes, and so on and so forth. So last year, after the second round of elections, when Lula won with the majority of votes, supporters of Bolsonaro started to organize right after the day after the results. So first they started with some blockades all over the country, and then they camped in front of military headquarters. So this was beginning of November. They kept these actions until the storming of the parliament happened this year in January. So to understand this use of polarization by the candidates, we used data from Facebook, so the official pages of Lula and Bolsonaro, and we analyzed the official campaigning period, so mid-August to the end of October. For this, we use text mining. That means we use the textual elements of the posts, so where you have the text on Facebook posts. And we developed a dictionary in order to identify the use of polarization. So we coded the words 0 if it doesn't represent polarization and 1 for polarization. So here, what we consider to code as 1 for polarization, it was first the in-group or out-group references. So denominations, symbols, there is some examples in the slides. Also reference to key social groups that both sides, both Lula and Bolsonaro, were contesting in the electoral scenario. Also contentious topics and polarizing issues. Other groups or political entities that were either frequently attacked or supported by one of the sides. And in terms of the populistic rhetoric, we also took specific terms that represent this idea of people versus the elite, or us versus them. So then we applied this in order to see how and how much polarization it was employed on both campaigns. So this is just an overview of the data we analyzed. So the post we had from Lula and Bolsonaro. Bolsonaro has way more interaction because also he has 3 times or at least at the time he had 3 times the followers than Lula. So Lula had around 5 million and Bolsonaro around 15. So here, passing to this first observation about the polarization. So we see that Lula had way more posts that had this polarization terms.
However, Bolsonaro has used way more of those terms. So we're going to see around the next slides as well. But mostly Lula had more polarization elements present in his posts. But when Bolsonaro used polarization, he crafts and develops way more this narrative for polarization. And here we also have the maximum score of polarization in a post. So that means the number of words used in a post with polarization. So the first overview in red is Lula, in blue is Bolsonaro. So this is the use of this polarization terms along the campaign. We see that every time that Bolsonaro uses it, he uses it way more than Lula, even though Lula has a little bit of more constant but lower usage of this polarization themes. This was the post with the maximum score of polarization from Bolsonaro. So pretty much along the post, I think probably can read this, the original one in Portuguese. He draws the whole argument of the post, making a difference between Lula and him. So Lula is friends of dictators. Bolsonaro is going to make Brazil free. Lula is related to corruption. Bolsonaro is going to save all of this. So there's in this post, there's always this comparison between the two of them. And this is the post scored with the highest polarization for Lula. So there are some pictures, and it's about a rally he attended in the state of Minas Gerais on a very important national holiday, which is called Tiradentes. So pretty much is the celebration of one of the important figures around the process of colonization. So pretty much in this post, he makes comparisons of the suffering of this hero because he was killed back then, and he's a national hero, to the suffering of Brazilian people. And he opposes Bolsonaro to people and to this idea of a national unity, also referring to Bolsonaro as psychologically unstable and a psychopath along the post. So regarding the main themes and the words used for polarization, this is the most used polarized terms considering both campaigns. So we see that both candidates especially use the word people, families, and democracy was also very present. In terms of the contested groups, it's very interesting that the groups that they target the most on this polarization posts were those that were actually more contested, that they needed the support in order to win the elections. So it was people from the northeast of Brazil and also the evangelical segments of the population. And it was also salient that the contentious topics and the divisive issues were used to distinguish between this in-group and out-group members. I think here we can understand a little bit more. So it's the most used terms, but now divided by the candidates. So as I mentioned before, they have some terms that they both use. So in terms of people, families, democracy, gods, Northeast, independence, violence, children, these topics were addressed by both candidates. It was also possible to see that they both addressed the issue of fake news, but in very different ways. So Lula, when he talks about fake news, he's mostly trying to defend himself from some fake news he suffered during the campaign, while Bolsonaro used fake news in terms of saying the left wing was spreading lies or spreading fake news. It's interesting to see as well because in Lula's campaign last year, he had the use of emotions as some of core element of his campaign. So he had the slogan of
love will conquer hate and Brazil of hope. So this was important in this polarization. Bolsonaro, the only times he mentions love, it's related to patriotism and nationalism. So it was a very different use. And we can see that the narratives of polarization of Bolsonaro are mostly centered in terms of freedom, which he does not really specify what he understands for it, but he says about freeing Brazilian people and giving people freedom back. And it's really, really centered in terms of moral values. Once this is also a strategy he used in 2018 of saying, putting the left wing or the enemies in terms of a broader moral crisis that would be happening in the country. So after that, we observed how the term democracy was used in terms of polarization for both candidates. So Lula has referred to democracy in more posts and with more references, but usually in his posts about democracy, there are not as much polarization terms. So here he usually refers to democracy in terms of protecting rights and minorities and also caring for people, especially in terms of social policies related to hunger and poverty. He's not very open about that, but he puts in some posts some things that relates democracy with the electoral process, since we were also going through this questioning of the electoral process in a broader sense. And in terms of positioning Bolsonaro in regards to democracy, he openly says that Bolsonaro would be a danger to democracy. And this danger would also be related to dictatorship, oppression, hate, and violence, which is the opposition he makes between democracy and what would be the danger to it. In relation to Bolsonaro, it's a really different scenario. So he has, you mentioned and addressed democracy in way less posts and with less references than Lula. But we see that he used way more polarization when he talks about democracy. So different than Lula, he does not really make clear what democracy would mean for him. He mostly put this in terms of what democracy is not, and democracy would not be related to the left wing or with another issue. So pretty much he portrays Lula not a danger, it's not the same exact portraying as Lula does, but more like a fake supporter of democracy. So he says Lula would be using this argument of protecting democracy in order to spread some hidden or dark interest that would be from the left wing. And then he usually talks about dictatorships, crime, and corruption that he portrays as the real goal of the left wing for getting into power in Brazil. So as I mentioned before, the left winger is always portrayed in this corruption. Corruption is the main argument, but it's not only corruption in terms of economy or politics, but it's like this broader understanding of corruption of the whole society and the whole political system in moral terms. It's just interesting, I added here, Globo is the main legacy media network. It was also appears here as something that works against democracy and would be with this interest he refers from the left wing. So it's related to ideology, destruction, or inversion of values. So just to summarize a little bit from my presentation, Lula had more polarizing elements in his posts, but Bolsonaro, even if uses in fewer posts, crafts and develops way more these polarization narratives, and the same happens with this understanding of democracy. However, both of them present themselves as the one who is going to save or we're going to defend democracy and depict the adversary as a danger to it.
And the only common ground they have about what they understand as democracy is in terms of protecting the people, which, even if differently, appears in both sides a little bit. So for Lula, democracy is focused on terms of rights and social policies. And here, Bolsonaro, it would be a danger because of use of hating violence, disregard for citizens. And here it disappears, it uses a little bit also the poor management of the COVID crisis to talk about how Bolsonaro would be a disregard for citizens, and lack of the normative elements, such as the electoral process. Bolsonaro does not ever present a clear definition of democracy, but what is not, and what he refers as not being democracy, it's whatever his enemies portray to be. That's it. Thank you very much, Andresa. I ask you a question. Do you need my comments to be made in English, or I can do it in Spanish in your case? Spanish is good. I do speak Spanish. I was just not prepared to. Okay, perfect. So I will make them in Prepare Spanish, Sí. just to know what do you need. Okay, bueno, ahora voy al español. Bueno, muchísimas gracias a las tres ponencias, estuvieron interesantísimas y me entretuve mucho leyéndolos en este fin de semana. Bueno, voy a arrancar con Luis Guillermo, si te parece. Bueno, me parece que tu pregunta de investigación es muy relevante, ¿no? Cómo se expresa la influencia de las élites nacionales en el sistema de partidos políticos y en la competencia electoral. Me parece que está bien desarrollado en el artículo, sin embargo te voy a hacer algunos comentarios que me parece pueden ayudar a ordenar un poco la estrategia narrativa que usás en el artículo. Me parece que en la presentación oral estuvo mucho más ordenado que en el artículo en sí. Capaz eso podés reverlo cuando escribas para mandarlo a evaluación o a un paper, pero bueno, mis comentarios van a alguna especie de reordenamiento o clarificación conceptual que me parece podría servir para mejorar el paper, ¿bien? En principio, me parece que sería bueno encontrar desde el principio dos definiciones más claras, la definición de elites y la definición de captura del Estado, ¿no? Ya desde la propia introducción. Sé que definís elites un poco más adelante, pero no está claro desde el principio si te vas a referir a élites económicas, élites dirigentes, élites que al mismo tiempo son élites económicas y élites dirigentes. ¿Y qué tipos de élites vas a analizar? Vos después haces una distinción entre élites tradicionales y élites emergentes, pero esa distinción que vos después haces en el cuerpo de tu texto no está en la introducción, tampoco está en el abstract. De hecho, en el abstract habrás directamente de que vas a ver la participación de élites tradicionales, y me parece que la diferencia entre élites tradicionales y emergentes es clave para poder entender el diferente tipo de influencia que tiene. Entonces, me parece que ya en el abstract tendrías que hacer una aclaración de que vas a hacer élites tradicionales y élites emergentes, y ya en la introducción poder poner una definición más clara de qué son para vos las élites. En una parte lo pones, decís, pero bastante más adelante. En este artículo entenderemos por élites a los grupos de poder con capacidad de definir la dirección global del Estado. Bueno, eso para mí tiene que estar, no sé, en el primer párrafo, segundo párrafo, y poder decir cuál es, en dos palabras, ¿no? Esa diferencia entre élites tradicionales y emergentes, porque hasta que llegué a esa distinción hacia la mitad del artículo, todo el tiempo me estaba preguntando, y porque aparecían ejemplos de casos, por ejemplo, en los cuales vos tenías élites emergentes, o sea, personas que no estaban dedicadas exclusivamente, o que no pertenecían a las familias tradicionales, o que no estaban dedicadas exclusivamente a actividades socioeconómicas, sino que parecían ser políticos más profesionales, y en ese caso eran élites emergentes, pero no terminaba de entender si eran tradicionales o no, ¿no? Entonces me parece que una forma de clarificar el argumento es entrarle muy rápido a esa distinción. Después, una cosa menor, ¿por qué se llama transición forzada a la transición, o por qué llamada? Yo no conozco bien de la transición de Guatemala, ¿no? Pero en una parte del artículo lo llamas transición forzada.
Y después explicás que es una transición que ocurre desde arriba, sin movilización desde abajo, y donde las Fuerzas Armadas ni las élites fueron derrotadas. Entonces, ¿en qué sentido fue forzada? Si no hubo, digo, si no estaban ni derrotadas ni las Fuerzas Armadas, o sea, ¿qué fue lo que forzó esa transición? O capaz no fue tan forzada como el concepto que utilizás. Después no me queda claro, o sea, entiendo que la CACIF es una asociación empresaria. Lo que no me queda claro en el texto y me parece que tendría que estar mejor desarrollado, en algún momento sugerí algo así como que tiene voz y voto en el Congreso, es cómo son las conexiones entre esa asociación empresaria, entre la CACIF y la política en sí mismo. ¿Es solo influencia y lobby? Porque eso pasa en todos los países y no hablamos de captura del Estado, ¿no? Digo, acá tenemos asociaciones empresariales muy, muy importantes que tienen influencia y lobby en el Estado, pero eso no se trata de captura del Estado. Entonces me parece que estaría bueno si pudieras clarificar un poco mejor, por ejemplo, la cuestión de CACIF. Y en relación con este tema de élites tradicionales y élites emergentes, por ejemplo, los casos de Berger y de Arzú, que aparecen en casos de élites tradicionales. Cuando vos explicabas los casos, a mí me daba la sensación de que son más emergentes que tradicionales, en el sentido de que parecen más políticos que dedicados a actividades socioeconómicas. Entonces, todo el tiempo me estaba como preguntando esa distinción, ¿no? Lo mismo de esa distinción en relación con la conclusión. Un detalle menor, pero como está en el primer párrafo, me parece importante señalártelo, es que la Revolución Francesa nunca buscó un mundo sin élites, ¿no? Vos arrancás diciendo, bueno, ni la Revolución Francesa pudo lograr con su liberación o con su potencial emancipatorio un mundo sin élites. No era la intención de absolutamente nadie en la Revolución Francesa un mundo sin élites, ni siquiera te diría de los sectores populares, rurales, más radicalizados, o de los sectores populares más jacobinos, o de los sans-culottes. No había ahí una concepción de dejar un mundo sin élites, ¿no? Yo creo que es un ejemplo con el que vos buscas generar impacto, pero que históricamente está flojo de papeles, ¿no? Entonces lo sacaría, porque la verdad es que no suma el argumento y podés no usarlo. En términos generales, el artículo me parece muy importante, muy bueno, y haría esas clarificaciones que me parece que te pueden ayudar. Por otro lado, en la versión que mandaste no estaban los mapas de redes, que me parece que en la versión oral sumaron muchísimo. Así que nada, bueno, eso ya sabrás, lo irás agregando en su momento. Bueno, paso a Gerardo. Gerardo, tu artículo también te voy a hacer varios comentarios. Bueno, en principio porque el caso argentino obviamente lo conozco mucho más que el caso de Guatemala y el caso brasilero, y porque me surgieron un montón de temas para la discusión y para nada, conversar con vos si tenés ganas. Bueno, en primer lugar, voy a empezar por dos comentarios más generales del argumento y después voy a pasar a dos comentarios más menores. Con respecto al argumento, o sea, me parece un argumento muy interesante, me parece muy jugado y bien, o sea, me gustan los trabajos que tratan de pensar a largo plazo un problema, y está claro cómo vos conectás tu problema con el siglo XIX, con el siglo XX, eso me parece muy relevante y celebro todos los trabajos que hacen, que tienen una mirada más largoplacista de la historia en sus diferentes formas o desde sus diferentes registros y perspectivas. Ahora bien, en ese largoplacismo que tiene un gran impacto, hay algunas cosas que me generan dudas. La primera que me genera dudas es esta idea de que la defensa de la Constitución desde la ciudadanía la tenemos en el siglo XIX y que recién vuelve a aparecer en 1987. Me genera dudas porque me pregunto, por ejemplo, dónde insertar, pongo distintas movilizaciones de la ciudadanía que para mí se hacen en nombre de la defensa de la Constitución. Las marchas antiperonistas durante el segundo gobierno de Perón, o sea, no necesariamente, estoy hablando, no hablo de los bombardeos de Plaza de Mayo, digo, la marcha del Corpus Christi, las marchas de los católicos de Acción Católica,
son marchas ciudadanas en nombre de la Constitución. Ahí hay todo un debate sobre qué es la democracia, qué es la Constitución, no importa. Son marchas que se hacen en nombre de esa Constitución. Incluso pienso la resistencia peronista después del 55. También se hace en nombre de la Constitución esa resistencia peronista. No son marchas ciudadanas porque el peronismo estaba en la clandestinidad y la resistencia tenía que estar en la clandestinidad. Ahora bien, se hace en nombre de la Constitución, en nombre de la legalización del peronismo. Lo mismo el cordobazo, ¿no? ¿Por qué el cordobazo no entraría en estas marchas en nombre de la Constitución si son marchas antidictatoriales? Y en contra de una dictadura que ahí yo creo que discutiría algunas cosas, algo de lo que vos planteás, pero son tus temas, no son los míos, que es que para mí el golpe del 66 no se hace en nombre del... Ya el golpe del 66 y el del 66 son mucho más refundacionales. No es para restaurar la constitución de la democracia. Y me parece que el cordobazo está apuntando a eso. Está diciendo, ojo que acá, digo, hay una movilización de estudiantes, de trabajadores y de clases medias en nombre de la constitución y las libertades, ¿no? Entonces, digo, esto no invalida tu argumento del 87, que me parece que está clarísimo, solo matizaría esta idea de que recién reaparece esta idea para el 87, porque es como llevarse puesto gran parte de las movilizaciones ciudadanas del siglo XX. Con respecto al argumento de 1990, me gustó mucho, pero te lo discutiría un poco. Me parece que está muy desdibujado el rol de Menem en ese argumento. Y me parece que está muy desdibujado porque tus fuentes son las memorias de Balsa. Y ya. Digo, si uno toma otras fuentes, yo he hecho muchas entrevistas a funcionarios de Menem sobre qué pasó el 3 de diciembre de 1990, y Menem sí tuvo un rol. Menem dio la orden para reprimir los levantamientos carapintadas. Entonces, me parece que ahí tenés que ver algo. No digo que tu hipótesis esté mal, digo que hay distintas interpretaciones sobre quién tiene la visión Uribe. Me parece raro, yo lo entrevisté a Balsa, no me acuerdo de que haya hecho un argumento tan extremo como el de sus memorias, pero me parece un poco extremo pensar que fue una decisión de Balsa únicamente sin haber aceptado una orden del presidente en ese contexto. Y entonces, yo ahí no lo cuestionaría, pero sí diría, bueno, hay otras versiones, ¿no? Digo, si vos vas a los funcionarios, Alberto Coan, Carlos Corach, estoy pensando quiénes estaban cerca de Menem ese día y que tienen otras versiones u otras interpretaciones de los hechos, creo que eso lo matizaría, porque bueno, hay que entender que las memorias siempre son parciales, ¿no? Entonces, bueno, Balsa va a tener su memoria, pero seguramente hay otras memorias que están en disputas con la memoria de Balsa, donde es normal que los propios protagonistas quieran atribuirse, ¿no?, un rol preponderante. Entonces yo creo que matizaría un poco y por lo menos le daría algún lugar al rol de Menem en esa decisión de reprimir. Bueno, después, con respecto a la dictadura, algo que ya te adelanté, vos en una parte decís algo así como la dictadura suspende el orden para restaurarlo. Yo ahí pondría mucho más hincapié en el carácter refundacional que tuvo la dictadura del 76. Ya desde el nombre, proceso de reorganización nacional, vamos a reorganizar la nación, vamos a hacer algo nuevo. Ahí está bueno el argumento que hace Hugo Besetti en Pasado y Presente, en ese libro. Él, en algún capítulo es el libro que no me puedo acordar, él va a decir cómo esa dictadura se está pensando desde cero y me parece que tu hipótesis es porque vos en esa parte analizás el rol que se da a la dictadura desde el documento final. Y analizar el rol que se quiere dar la dictadura desde el documento final es analizarlo de un momento de retirada. Hay que, si queremos decir eso, tenemos que ver qué está diciendo la dictadura en 1976. Sí, obvio, en el 82 va a decir que quería restaurar la democracia, pero porque estaba en la transición y estaba derrotada. 82-83, no me acuerdo la fecha del documento final. Me parece que eso está relacionado con qué tipo de fuentes usás, tanto lo de Balsa como lo de la dictadura, es qué tipo de fuentes usás para dar cuenta de la experiencia de los actores, ¿no? Y un dato menor, en realidad lo dijiste en la exposición y está un poco
sobre el cuándo de la ley de obediencia debida, ¿no? Vos ponés, habría propiciado el levantamiento, que el levantamiento Pintada habría propiciado la ley de obediencia debida o acelerado. Está el discurso de Alfonsín, ¿no? De 2 semanas antes. Entonces, donde ya dice, y se supone que están ya preparando la ley, o que ya está lista la ley de obediencia debida. ¿No? Entonces, por lo menos hacer mención a eso, que recién en la exposición oral hiciste algo de mención a eso, pero por ahí hacerlo de una manera más clara. En fin, me surgieron todos estos comentarios básicamente porque me interesó, me divirtió y me parece muy relevante el tema. Bueno, Pedro y Andresa. Ahí está, ¿me escuchás, Andresa? Perfecto. Bueno, tu paper también me parece que aborda un tema de gran relevancia, que es cómo las élites polarizan la sociedad y sus implicancias de esto en la erosión democrática. Me parece que el artículo está excelentemente escrito, perfectamente estructurado, no le haría ningún cambio de estructura en absoluto. Y me parece que la revisión bibliográfica está muy completa. Y también me parece que el objetivo es relevante. Te hago algunos pocos comentarios sobre el contenido y sobre la metodología. Con respecto al contenido, hay un tema menor, pero que me parece central relacionado con la autocratización del gobierno de Bolsonaro. Ahí ustedes hablan de que hay una autocratización durante Bolsonaro. Me parece que estaría bueno por ahí si podés mirar los trabajos de Carlos Moreira. Ayer expuso él en una de las mesas, en una de las primeras mesas. Si querés, también podés mirar la exposición que va a estar subida a YouTube. Bueno, todavía no sabemos, pero si subimos la exposición a YouTube, igual me dijo que él lo tenía en algún artículo. Carlos Moreira ayer en su exposición se refirió a este tema e hizo un punto muy importante, que es que si bien en Bolsonaro había una voluntad de autocratización, en realidad el gobierno de Bolsonaro se encontró con muchos más límites que posibilidades de acción en ese proceso de autocratización. Es decir, que en el discurso, en la voluntad de acción estaba esto, pero que Bolsonaro no fue ni de cerca tan autócrata como hubiese querido ser. Es decir, que el Poder Judicial y el Congreso tuvieron un rol central en limitar y en debilitar el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Entonces, yo haría un pie de página, una aclaración, algo que plantee esta discusión, ¿no? Hay ahí una voluntad de autocratización, pero eso no significa que haya habido un proceso de erosión de la democracia a la manera ni de Fujimori, ni de Chávez, ni de, digo, es otra cosa, ¿no? Entonces me parece que eso estaría bueno que se aclare. Con respecto a la metodología, algunas cosas. En principio, ¿por qué usar solamente Facebook y no Twitter? Sobre todo teniendo en cuenta que Twitter es una red que tiende mucho más a la polarización, me da la sensación, o por la contundencia del argumento, digo, por los tweets más cortos, por el resumen de palabras, hace que por ahí tenga un efecto de cámara de eco mayor, o donde el discurso confrontativo suele ser bastante más fuerte. Por otro lado, estaría bueno, dado que usan Facebook, que incluyan en el análisis cualitativo el uso de las imágenes con que vienen acompañadas las publicaciones. Muchas veces el efecto que tienen las publicaciones en Facebook son mucho más por la imagen con las que están acompañadas que por lo que dice el texto de Facebook. Incluso esas publicaciones de Facebook que ustedes traen, que por ahí son larguísimas, yo me pregunto, ¿quién llega al tercer párrafo de esa publicación? No, seguramente la mayoría de la gente lee 1, 2, 3 párrafos, ven la foto y comparten a partir de esa foto y de esos 3 párrafos primeros que leyeron, ¿no? Entonces, para mí está bueno incluir, si se puede, no debe ser muy difícil en el análisis cualitativo, bueno, la cuestión de la imagen a la hora de pensar la polarización. Con respecto a los resultados, a mí hay algo que me llamó la atención, ¿no? Ustedes muestran que el 38% de los posteos contienen palabras polarizantes. Me gustaría saber qué les dice ese número, ¿no? Yo apenas vi el resultado dije, no me parece tanto. Pensé que iba a ser más. Digo, si es el momento de mayor polarización tóxica en la historia de Brasil, que 1/3, 1 de cada 3 posteos sean polarizadores y 2 no,
bueno, me llama la atención más para el otro lado. Entonces, quería saber cómo ustedes sopesan eso, si lo pueden comparar con otros casos, si lo pueden comparar con otros momentos en los discursos polarizadores brasileros, o por qué para ustedes es tan fuerte el peso del 38%, ¿no? Y eso me lleva a preguntarme otra cosa, que por ahí les sirve a ustedes para dar cuenta de este argumento. Los otros 2/3, ¿no? La parte que falta en ese 38%. ¿Qué tipo de publicaciones son? ¿No? Las publicaciones que no tienen palabras relacionadas con la polarización. ¿Qué tipo de...? O sea, una opción es agregar al análisis cualitativo de algunos posteos no polarizantes para darnos cuenta de qué tipo de posteos son. Por otro lado, pienso que ustedes hacen una distinción ahí que es importante y que a mí me lleva a preguntarme otra cosa, que es que hay más palabras polarizantes juntas o una narrativa más intensamente polarizante en el caso de Bolsonaro que en el caso de Lula. Y lo que encuentran con Lula son más posteos o palabras polarizantes en diferentes posteos. Esto me lleva a preguntar, capaz el hecho de que aparezcan una o dos palabras que ustedes asocian con la polarización en posteos de Lula no significa que esos posteos sean necesariamente polarizantes. Es decir, y justamente puede haber diferencias o matices o marcar mejor esa diferencia entre el tipo de polarización que hay en uno y otro, ¿no? Porque pienso, hay palabras, ¿no? Ahí yo estaba viendo, bueno, qué palabras eligen ustedes para pensar en decir esto es polarizante. Hay palabras que pueden no ser polarizantes y que se hacen polarizantes según el contexto en el que estén. Brasileros, familias, derechos. Puede haber posteos no polarizantes que tengan la palabra derechos y que no necesariamente digan Bolsonaro te va a sacar todos tus derechos. Es distinto decir Bolsonaro te va a sacar todos tus derechos a decir yo voy a defender los derechos. No me parece lo mismo, ¿bien? Entonces, ahí, ¿cómo hacen ustedes para salvar este problema que traen los análisis cuantitativos de discurso? Yo entiendo que ustedes también hacen análisis cualitativos, pero ahí me parece que hay una diferencia clave. El hecho de que en Lula no aparezcan tantas palabras polarizantes juntas, me parece que puede llevar a repensar cómo está planteado ese discurso de Lula en la campaña. Y por último, algo que me pareció interesante, pero porque son mis temas, que es el uso del pasado en el posteo que ustedes traen de Lula da Silva y el rol que tiene el uso del pasado en la polarización ahí en el discurso. Ese posteo me gustó y me interesó mucho. Y finalmente una pregunta, ¿por qué Bolsonaro logró más engagement? Yo entiendo que tiene más seguidores, pero me pregunto también si no será por la intensidad de la polarización que ustedes marcan en sus trabajos, ¿no? Porque es una narrativa seguramente más polarizada que la de Lula. Bueno, esos son mis comentarios. Sí, Agos. ¿Qué? Se va a subir a YouTube, así que Andresa, si querés ver lo de Carlos Moreira ayer, va a estar subido a YouTube en algún momento de las próximas semanas, supongo. Igual me aclaró Carlos que hay un texto, hay un artículo de él ya publicado en relación con ese tema de Bolsonaro. Bien, ¿alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta? Sí, adelante. Te voy a pasar esto, porque si es para alguno de los que está... Listo. Buenos días, Andresa, muchas gracias por tu presentación. Yo estoy empezando una investigación también por mi doctorado muy relacionada con el abordaje metodológico que vos estás utilizando. Entonces, en realidad te quiero hacer 3 preguntas. Por ahí hablo medio rápido, ¿entendés bien mi español? Genial. Sí, todo bien. Genial. Por ahí son preguntas súper aburridas, pero primero, en realidad, es una de las preguntas que te hizo Camila es ¿cómo definiste o cómo definieron qué términos eran polarizantes y cuáles no? Y te quería preguntar un poco sobre text mining, o sea, la tecnología que usaste para leer los posteos y clasificar, cómo funciona y si te ayudó text mining justamente a definir, ¿no? O sea, si vos programaste esa inteligencia artificial para que te diga cuáles términos eran polarizantes y cuáles no, y si tuviste en cuenta el contexto, como decía Camila,
para definir esto. Y por último, bueno, si esto es una investigación en curso, bueno, calculo que también vos estás continuando con esta investigación y si tenés algo publicado de estos resultados. ¿Qué tal? Yo tengo tres preguntas cortitas, prometo, para la presentación de Guatemala, de Luis Guillermo. Sí, entonces, tres preguntas cortas, rápidas. Yo soy peruano, me interesa mucho el caso de Guatemala. Cada vez se habla más de la comparación de Perú y Guatemala como casos extremos, digamos, de lo mal que está todo en la representación. Y digamos, explorando, digamos, puntos de comparación, tengo tres preguntas muy concretas, ¿no? Una es, yo no sé si Luis Guillermo nos puede contar algo sobre cómo entra el sistema judicial en el engranaje que él ha descrito entre economía y política, ¿no? Lo ha mencionado un poquito, pero me interesa mucho saber qué percepción tiene él del mecanismo a través del cual funciona, ¿no? Es que, qué sé yo, se controlan las universidades y los centros de formación para que los jueces y fiscales tengan tal o cual orientación, o directamente hay, qué sé yo, se habla de sobornos o de presiones, en fin. Lo que nos puedas contar sobre eso sería bien interesante. Lo segundo, otro tema que ha salido es lo de las élites tradicionales y las emergentes. Y bueno, yo no he leído el trabajo, pero por momentos me dejaba la sensación que decías que había momentos de conflicto y otros en que más bien convergían y que estaban los dos como en lo mismo. Eh, entonces, pedirte que elabores un poquito más sobre eso, ¿no? Que, ¿hasta dónde piensas tú que comparten intereses y hasta qué punto piensas que pueden diverger? Y, y en esa línea, ¿cuál de estos actores estaría más cerca hacia la democracia, digamos, ¿no? Eh, en fin, ¿qué cabe esperar sobre eso? Y finalmente, hablando de la relación entre las élites y la población en general, ¿no? Ahora que hay marchas, protestas en Guatemala, eh, digamos, cómo mirarlo a la luz de lo que has dicho, ¿no? En el sentido de que uno se imagina que élites poderosas con tradiciones oligárquicas son muy fuertes, qué sé yo, en ámbitos rurales y controlan cierto segmento de la población. Me imagino entonces que más jóvenes, más urbanos, serían los que están encabezando protestas y otras formas de ver y presiones más democratizadoras. Quería también pedirte un comentario por ahí, ¿no? Digamos, de la legitimidad social de estas élites. Perdón, les voy a dar muy poquito tiempo porque tenemos que terminar 3 minutos a cada uno, si les parece, para responder, reaccionar, lo que sea. Empezamos en el orden de exposición. Luis, ¿te parece? Sí, perfecto. Gracias por las preguntas. Primero, creo que el punto en común más importante entre las élites tradicionales y las emergentes es la estructura de impunidad. Y de hecho, cuando tenían el control como absoluto del Estado antes de que las instituciones de justicia les interpelaran en 2015, pues sus diferencias eran precisamente por el control hegemónico del Estado, ¿verdad? Definir el rumbo. Y eso era lo que les hacía estar más cerca o más lejos, ¿verdad? Justamente cuando se ve cuestionado alguno de los elementos de ilegalidad que ellos utilizan, pues ahí es donde se tienen que unir de nuevo. Y aquí es interesante porque ahora estamos viendo de nuevo una separación. Y la separación está por su cercanía con la democracia. Hay unas élites emergentes más dispuestas a dar el golpe de Estado que se está operacionalizando desde la sorpresiva victoria electoral del movimiento Semilla, y las élites tradicionales, aunque suspicaces y con distancias ideológicas y de proyecto y programáticas muy importantes respecto a Semilla, más elocuentes con que puedan tomar posesión, y, y no es que sea más democrática, diría yo, lo que sucede es de que están más cerca o más lejanos de la democracia,
por su propia naturaleza. En el caso de las élites tradicionales, dependen mucho de élites globales y de mercados internacionales. Por el contrario, las élites emergentes, su poder está afincado en el control del territorio, ¿verdad? Entonces creo que esas son las de las diferencias que, más sustanciales en esta parte más contemporánea, ¿verdad? En cuanto al organismo judicial, pues depende de la política y el contexto. En el 2015, pues había un contexto muy influenciado por las protestas sociales que los tenía contra la espada y la pared. Entonces respondían favorablemente pues, a las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG. Una vez las élites recomponen su alianza y sacan a la CICIG y desarticulan y desestructuran el Ministerio Público, pero también consienten la persecución hacia operadores de justicia, hacia periodistas y ahora incluso líderes activistas sociales, líderes de partidos políticos opositores al régimen de impunidad, pues ahí las instituciones de justicia se ponen en este lado del lawfare, ¿no? Que es muy bien conocido en América del Sur. Pero entre 2015 y 2019, pues están como más predispuestos a estar. Y aquí estamos viendo pues los problemas de que no hay una carrera, ¿no? Entonces la justicia termina estando leyendo el contexto y se está yendo con el más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Quiénes legitiman a estas élites? Pues en la parte de las élites tradicionales tienen su legitimidad de haberse estructurado con el propio Estado. Entonces, en el sentido, en la medida que el sistema funciona, tiene sus elecciones y demás, pues es su proyecto que se ve revalidado, ¿no? En cuanto a las élites emergentes, en el caso de las militares, pues tiene que ver con la gente, con los conglomerados sociales que ven bien al ejército, todo su discurso también está muy enfocado en esto. Las élites políticas, pues ahí sí al territorio, ¿no? A los caciques, a las comunidades más cohesionadas, más pequeñas. Entonces ahí también, pues lo que pasa un poco también en México, ¿no? Muchos de estos políticos inclusive después comienzan en la política, después dan el paso al contrabando, al crimen organizado, y su legitimidad proviene de la ayuda social a esa comunidad en concreta, por mucho que después a nivel nacional realice otro tipo de operaciones contrarias a Tenemos la que ir cerrando, Luis. plaza. Bueno, perdón, eso básicamente y así cubrir las tres. Perdón por demorarme, creo que No, 5 minutos. por favor, muchas gracias. Gerardo. No, en realidad yo te agradezco muchísimo los comentarios, Camila, excelente. Si querés, lo hablamos en el café para no ocuparle el tiempo a Alesa. Una sola cosita nada más como para que conste, porque estoy muy de acuerdo con el tema de la visión del golpe militar del 76 como dictadura soberana y que ellos mismos se autopercibían de esa forma, y hasta incluso sobre el final querían poner modificaciones para institucionalizar su poder militar. Por eso yo dije, incluso el golpe del 76, o sea, como diciendo, hasta un golpe que se percibía como una dictadura soberana, tenía también una retórica comisarial. Esa era la idea. Todo lo demás lo charlamos después, así no quito tiempo. Bueno, hace un rato que no lo hablo, pero voy a contestar en español. Vamos a ver. Bueno, You can answer in English without problem. okay, so I'll go for English. So pretty much regarding the choice for Facebook, even though Twitter is an interesting social media, it's not used by the broad population. So usually if you take who uses Facebook is around 50%, so it's a very specific public. And Facebook, not only it's widely used, but it's also the main social media platform that Brazilians use to look for information. So that's why the choice of that. Let me think. I'm going to address a little bit the questions together. So just for you to have an idea, the coding of this polarization word, it was 100% context-based. So for example, you have love and hate.
They are very specific, characterized as polarizing because of this campaign and how it was used. So all the words were understood in terms of the context of the posts. What else? And just in terms of the text mining techniques, it helps because first you can apply this dictionary, understand a bit more. And as probably you saw, because you read the whole article, you can see this correlation of words. So if you try one word, you can always see like the words that are used together. So you can understand always the context on where the words are used. And also this is a work in progress. We have like this paper is done by now. We should publish it soon. But later on, we want to also like characterize these different themes and also be able to measure this difference between ideological and affective polarization, because it's part of my broader PhD research. And I think that's it for now. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias a todos y fue un placer leerlos, escucharlos. Y bueno, los esperamos en las próximas mesas virtual o presencialmente. Gracias. Gracias.